Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Ciber por invitarme hoy a estar aquí y compartir con vosotros mi experiencia de estancia que pude realizar durante el año pasado. Y que, bueno, esta pequeña charla la he titulado como el establecimiento de nuevos modelos celulares para la traslación a humano. Em, Vale. Históricamente en nuestro laboratorio habíamos estado trabajando con la enzima COX-2, ciclooxigenasa 2, que se encuentra en la vía de biosíntesis de las prostaglandinas, y lo que habíamos hecho históricamente era trabajar con modelos murinos que sobreexpresan esta enzima en hepatocitos. Estos modelos expresaban o tenían cierto beneficio, un cierto grado protectivo en frente a diferentes estadios de la enfermedad hepática. Pero nos propusimos hacer este modelo in vivo, pasarlo a una traslación a humano con modelos in vitro. Para ello lo que hicimos fue trabajar con esferoides formados a partir de la línea celular EPG2 y la línea celular LX2, y estos esferoides someterlos a diferentes estímulos de ácidos grasos o de TGF-beta para emular la enfermedad hepática y posteriormente ser tratados con prostaglandinas. Pero ¿qué ocurre? Nos encontramos con un pequeño problema, que estas líneas celulares, digamos que son más o menos problemáticas en cuanto a su traslación a humano o a la traslación in vitro debido al origen de estas líneas celulares. Las líneas EPG2 son de un origen tumoral y la línea LX2 presenta un fenotipo previamente activado, por lo que nos propusimos encontrar diferentes fuentes o fuentes alternativas para obtener estas líneas celulares. Ya fuese a partir, por ejemplo, de obtener hepatocitos primarios, por ejemplo, a partir de donantes, o obtener estas líneas celulares diferenciadas a partir de IPS. ¿Qué ocurre? Que para ello, pues, obviamente hay que aprender a trabajar con IPS y aprender a diferenciarlas a lo que nosotros queremos. En este caso nos centramos en trabajar con las líneas, con las células estrelladas diferenciadas a partir de IPS. Como he dicho, pues había que aprender, por un lado, la manipulación de estas IPS y el protocolo de diferenciación, y para ello fue para lo que se propuso la estancia en el laboratorio del Dr. Pau Sancho en el IDIBABS, que recientemente pues acaban de publicar el protocolo de diferenciación a estrelladas, un protocolo muy bien estandarizado y muy puesto a punto, y para ello pues se solicitó la beca de estancia del Ciber y me fui durante 3 meses, octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Para allá que me fui, y bueno, me enseñaron básicamente todo lo que respecta al manejo de IPS, que es un cultivo un poco delicado. Si alguno de vosotros ha trabajado con ella, sabéis de qué hablo. Pues me enseñaron básicamente toda la parte de manipulación y tratar con estas células, así como su protocolo bien establecido de diferenciación de IPS a células estrelladas. Así que básicamente esto nos ha servido para poder establecer nuestros modelos in vitro para hacer la traslación de nuestros proyectos in vivo in vitro a humano. En un primer lugar, lo que hicimos fue trabajar, pues como os he dicho, ¿no?, con las líneas EPG2 y LX2 para formar esferoides, que esto es lo que de hecho presentamos en el póster y que más adelante os voy a contar esta prueba de concepto. Luego, lo que estamos haciendo a continuación, pues a partir de este protocolo de diferenciación que pude aprender durante la estancia, combinarlo con las líneas EPG2 o con hepatocitos primarios, lo mismo para formar esferoides, e idealmente, una vez que pues ya más o menos sé trabajar con líneas IPS, aprender o intentar optimizar algún protocolo de diferenciación a organoides hepáticos. Y en cualquier caso, los 3 modelos, pues estimularlos con diferentes estímulos de ácido graso o TGF-beta para modelar la enfermedad de NAFLD y NASH, y posteriormente el tratamiento con prostaglandinas o con COX para evaluar su potencial, o sea, su potencialidad como agente terapéutico. Así que nada, bueno, básicamente esto fue mi estancia, una estancia marcada obviamente por la pandemia de COVID. Básicamente todos nuestros meetings eran virtuales, difícilmente nos encontrábamos nunca todos en una sala. De hecho, creo que esta fue la única vez que nos juntamos todos, obviamente con mascarilla para la foto. Y nada, dar especialmente las gracias, pues obviamente a Pau, que me acogió en su laboratorio, y sobre todo a Julia, Raquel y Andrea, que fueron con las que realmente estuve trabajando y que me enseñaron absolutamente todo desde casi cero. Y bueno, y otra vez al Ciber por haber financiado mi estancia. Muchas gracias. ¿Se puede hacer alguna pregunta si alguien está interesado en hacer alguna pregunta? Esther. Sí, sí.
Hazla en alto, sí. Exacto, sí, sí. Es que de hecho con esto siempre hay como mucha controversia, que llamamos esferoide, que llamamos organoide. En este caso nos centramos o les denominamos esferoides simplemente por el hecho de que forman agregados, esferas, agregados. Cuando nos queremos referir a organoide, nos referimos primero no tanto a un cocultivo, porque en este caso, si os fijáis, es porque juntamos una línea celular con otra o las estrelladas diferenciadas IPS con una línea celular en cocultivo y que agreguen ellas y que se formen estas esferas. Cuando lo que nosotros queremos llamar organoides serán las diferenciadas directamente de IPS a una entidad que contemple diferentes tipos celulares diferenciados a partir de la misma y que obtengan esta estructura tridimensional en esfera, pero hueca por dentro, vacía, y que mantenga la estructura más o menos similar a la que obtienes en el tejido. Más o menos, Sí, no pero sé si claro, me explico. al crecer en suspensión, esto no es bien así, ¿no? Claro, Porque es muy diferente una célula que se attach, ¿no? en claro, un sustrato. de hecho los ¿no? organoides crecen más dentro de una matriz, o sea, incluidos dentro de una Sí, matriz. por Claro, las eso- esferas crecen en las ultralow attachment. Sí, por eso precisamente que quizás el fenotipo que tú tengas allí no sea bien una hepática estrellada, probablemente, ¿no? Y quería preguntarte si habíais mirado con marcadores o características fenotípicas o cómo habíais podido validar de alguna manera que habías conseguido esa diferenciación a estrellada, ¿no? A ver, la diferenciación estrellada se evalúa, o sea, la diferenciación estrellada se hace en placa, adherentes. Y luego se levantan y es cuando se mezclan con la línea de hepatocito que tú desees. Entonces, cuando terminas la diferenciación, se evalúa con diferentes marcadores, que eso, bueno, está todo explicado. O sea, no me he metido nada, pero eso es todo el trabajo del laboratorio de Pau. Pero sí, claro, se evalúa diferentes puntos de la diferenciación y a punto final para comprobar que realmente lo que tú tienes ahí es una diferenciación más o menos homogénea en punto final. Y luego ahí dictaminando que son células estrelladas o estrelladas like, es lo que luego tú mezclas con otros tipos celulares. Y cuando quieres obtener organoides diferenciados a partir de una IPS, pues claro, eso es más complejo, porque además es como que asumes que tienes diferentes tipos celulares, pero también es un poco asumir por encima, ¿no? Porque realmente obtener diferentes líneas celulares que son de origen distinto, ¿no? Pues que unas son mesenquimales, otras son endoteliales, entonces todas se diferencian a partir del mismo protocolo, es un poco así abstracto, como que no sé si te acabas de fiar de eso, pero vaya, sí, al final siempre tienes que evaluar lo que tienes con diferentes marcadores, obviamente. Enhorabuena por el trabajo. Gracias. Pasaremos a la siguiente presentación. Muchas gracias, Marina. Buenos días a todos. Vale, aquí está mi presentación. Hoy voy a contar un poco mi experiencia de estancia internacional que realicé el año pasado en Rick Hospitalet en Oslo, desde el 17 de agosto del 2020 hasta el 18 de noviembre. Empezamos diciendo por qué he ido a Oslo. Bueno, que ya se conoce desde un par de años la existencia de una microbiota tumoral, y lo que más interesante es que se ha demostrado que la presencia de la microbiota tumoral correla con un diferente pronóstico en pacientes con adenocarcinoma pancreático tratados con cirugía. Entonces, no solo hay una correlación de la diversidad de la microbiota con la supervivencia, pero también con un infiltrado inmune. Por lo tanto, hemos decidido de realizar un estudio piloto y de analizar la microbiota en el contexto del carcinoma hepatocelular, que es lo del cual trabajamos, y que por lo tanto hemos incluido 10 pacientes con CHC en estadio precoz, BCLSA, con estas características que podéis ver al lado. Y hemos decidido de analizar la muestra de tejido tumoral y no tumoral del mismo paciente, tanto fresca congelada que en parafina, y de analizarla con la técnica del 16S sequencing, esto en los laboratorios de Oslo, del
Norwegian PSC Group del profesor Carlsen y específicamente en la sección de Genomic y Metagenomic del profesor Hov. Aquí os enseño algunos de los resultados preliminares, como podéis ver. Como podéis ver, aquí tenemos básicamente los 10 pacientes. Para cada paciente tenemos la muestra de tejido tumoral y no tumoral. Y tenemos también algunos controles positivos, como pacientes como la materia fecal, y controles negativos. Y podéis ver que aquí hay bandas de material de ADN bacteriano que corresponde a una diferente banda en comparación de la materia fecal. Vale, esto ha sido básicamente la base racional para empezar estudios que tenemos en marcha y en concreto en el setting del carcinoma hepatocelular avanzado, del estadio avanzado, y sobre todo en el contexto de 2 ensayos clínicos que tenemos en marcha, ¿vale? Uno en la segunda línea que está testando la combinación de regorafenib, el nivolumab, el GOING trial en los pacientes tolerantes al sorafenib, y también en los pacientes intolerantes al sorafenib en el ACTION trial, donde se está testando el cabozantinib en monoterapia. De los 2 ensayos, la doctora Reg, el investigador principal. Entonces, en este contexto, lo que estamos valorando y que estamos analizando es tanto la microbiota fecal que la microbiota tumoral. Si tengo que hacer un resumen de las actividades y de los objetivos que alcancé en mi estancia, seguramente lo de aprender evidentemente una nueva técnica y de participar directamente en las actividades de laboratorio. Eso es particularmente importante para mí, que básicamente soy un investigador clínico. Lo de crear también una red de trabajo internacional con Barcelona, el BSLS de Barcelona, el grupo de Oslo y también el grupo de Tel Aviv del Weizmann Institute, que representan los puntales de la investigación en el ámbito de la microbiota tumoral, y por lo tanto de empezar estudios colaborativos, pero también de asistir a meeting de laboratorio, de poder interactuar con investigadores locales y de tipo translacional y también con clínicos, y también de dar algunas charlas sobre el carcinoma hepatocelular, del cual me ocupo yo cada día. Con esto quiero agradecer el BCLC Group y sobre todo mis mentores María Reg y Jordi Bruce, que podéis ver aquí en esta foto, y también los mentores que tuve en Oslo, Johannes Hov y Tom Carlsen, y sobre todo también al CIBER y al CIBERET para haberme concedido esta oportunidad. Muchas gracias. Sí, preguntas. Aquí delante. Sí. Vale. Aquí. Gracias por una explicación tan clara. Con los postes. Yo hablo en representación de los pacientes hepáticos y el tema que preocupa de la baja supervivencia de los pacientes con cáncer hepático. Entonces, he visto que aquí en el networking tienes también Tel Aviv. Y entonces a mí me viene a la cabeza que los pacientes de Israel, que están representados en una asociación que se llama HETZ y que están también en la organización ELPA, que es la Organización Europea de Pacientes, bueno, la Asociación de Pacientes Hepáticos Europea, están muy orgullosos de sus investigadores. Y entonces pienso, bueno, pues también será nuestra oportunidad aquí, en este país, como pacientes, para recibir estas explicaciones y poder ir juntos en esta misma expedición y en este viaje, este proceso. Y entonces estas charlas que estás dando a los clínicos, ¿qué clínicos? ¿Medicina primaria, especialistas, hospitales?
Las charlas que di básicamente fueron en el contexto de mi estancia en Oslo, ¿vale? Con Tel Aviv solo tenemos relaciones en cuanto al análisis de la microbiota tumoral y fueron sobre el carcinoma hepatocelular, obviamente, a clínicos, hepatólogos y digestólogos en general en Oslo. Pensaba que había algo más también en Israel. No. Y tampoco no ha habido de momento para pacientes hepáticos. No fui a Israel, pero... Pero aquí salía Tel Aviv. Sí, como colaboración, como networking para trabajar en este ámbito, pero no, la estancia fue solo en Oslo. ¿En el futuro? ¿O es online o cómo va esto? Esto es para las muestras de tejido tumoral, solo de laboratorio traslacional. Gracias. Sí. Bueno, hola, muchas felicidades por la presentación, o sea, me ha gustado muchísimo. Entonces te quería preguntar, si he entendido bien, ¿no? Los datos que has analizado, o sea, has utilizado muestras de tumores pancreáticos, ¿no? De hepatocarcinoma. De hepatocarcinoma, sí. Vale. O sea, igualmente quería preguntar que las muestras, ¿cómo las o sea, eran biopsias, yo qué sé, hechas por punción o eran... de haber extraído, no sé, porque creo que no lo habías concretado y era por curiosidad. Las muestras que hemos analizado son muestras de piezas quirúrgicas, ¿vale? Pero lo que en el cual estamos trabajando ahora en el contexto de los ensayos clínicos sí que son biopsias, ¿vale? Vale, merci, gracias. Sí. Pues nada, en esta segunda parte recalcar dar las gracias, como ha dicho Sofía, a los grupos y sobre todo a los primeros autores que han enviado sus comunicaciones y que han llenado de contenido y de innovación este taller. Ha sido muy difícil elegir dentro de los 51 póster los 6 que se van a presentar ahora y los 3 premios porque todos eran de un gran nivel y para ello nos ha ayudado el comité científico que bueno les pedimos, le damos las gracias desde aquí por el esfuerzo que han hecho en hacer una revisión exhaustiva de los trabajos en un tiempo súper récord. A Esther García, Machus Perogurria, Merichel Gironella, Azucena Salas, Rocío Gallego, Javier Ampuero, Miriam Mañosa, la propia Sofía y bueno, yo misma que también los hemos revisado. Les pedimos ahora a los ponentes que se ajusten al tiempo, tienen 3 minutos para darnos la superesencia de su presentación y empezamos por Petar Dianov con su póster titulado Cholangiocarcinoma Associated Increased CNNM4 Phenotype Characterization and Putative Transcriptional Regulation, que además es Petar viene del hospital La Fe de Valencia, pero es un estudio colaborativo también con Juan José García de la Universidad de Salamanca y con el grupo de Malú Martínez Chantar del CIC BioUne. Cuando quieras, Petar. Y quizás os pediré al resto de los autores que vais a presentar que, por ejemplo, Elisa, serás la siguiente, que vayas acercándote y que os quedéis cerca de la zona técnica para que os preparen cuando os toque. Os comento rápido el orden: Elisa, Marina, Esther, Miriam y Elena, ¿vale? Así ya os vais preparando. Gracias. Bueno, este trabajo viene como una continuación de investigación previa en el grupo de Malú Martínez relacionado con el papel de una familia de transportadores de magnesio llamada CNNMs. Más bien se ha visto en condiciones de pacientes con NASH que tienen un aumento muy importante en la expresión de la proteína CNNM4. Entonces, el laboratorio se ha planteado sobre el papel de esta proteína en colangiocarcinoma, que es un cáncer raro, pero con una tasa de sobrevivencia muy baja. Entonces, mis compañeros Álvaro y María
Han hecho en una línea celular eje 1 que tiene un nivel de expresión de CNM4 muy alta, que es una línea de colangiocarcinoma. Han silenciado CNM4 y han evaluado cuál sería el fenotipo de ese silenciamiento, y se ha visto que claramente las células que están silenciadas con dos diferentes HRNAs tienen una tasa de proliferación mucho más baja. Por otra parte, esto ha sido asociado con un aumento de magnesio intracelular, y a nivel de formación de esferoides, pues se ha visto que silenciando CNM4 se inhibe la capacidad de esas células de formar esferoides, que es importante y relevante en el tema de tumorogénesis. Luego, otra pregunta relacionada con CNM4 es cuál es su regulación transcripcional, porque realmente en la literatura no hay ningún dato sobre ello. Entonces, para ello se ha elegido una estrategia de DNA pull down. Entonces, básicamente, se coge la región promotora del proteína de interés, en este caso CNM4, se genera por PCR una sonda. Hay que tener en cuenta de la optimización de estos ensayos, que son PCRs muy difíciles porque son regiones muy altas en guanina y citosina. Una vez generada la sonda, se acopla a biotinilina, y con esto literalmente se pesca dentro del extracto nuclear entre una línea que expresa mucho el CNM4, en este caso eje 1, y una que no lo expresa. Una vez formados esos complejos, las proteínas se diluyen, se analizan por transcriptómica. Entonces, esto lo hemos hecho en 4 ocasiones, o sea, 4 experimentos independientes. Una vez analizados los datos de proteómica, por supuesto se genera una lista muy grande de diferentes proteínas, pero esas proteínas se filtran por los factores de transcripción, y hemos comparado los niveles de esos factores de transcripción entre las dos condiciones, células eje 1 y H69, y ya hemos venido con una lista de candidatos, con lo cual algunos de ellos se han producido primers, se ha visto el nivel de expresión por PCR en tiempo real. Aquí os presento unos candidatos con más de 1,5 folds upregulation o downregulation, y ahora lo que toca es pues buscar, silenciando estos factores de transcripción, cuál sería el fenotipo que observamos. Esto ya lo hemos hecho para 3, y de uno de esos candidatos, que es un factor de transcripción llamado PURA, vemos claramente que su silenciamiento pues se reduce también la expresión de CNM4, mientras que otros dos llamados TFP4 y MSP2 parece que tienen una función de represor, porque cuando lo silenciamos la cantidad de CNM4 aumenta. Y en conclusión, se ha visto que CNM4 está sobreexpresado en hígados de pacientes con colangiocarcinoma, que el silenciamiento de CNM4 reduce la proliferación de spheroid formation, y hemos identificado a través de este ensayo de DNA pull down más de 30 candidatos de factores de transcripción que podrían tener papel en la regulación transcripcional de CNM4, con lo cual pensamos que pueden ser indianas muy interesantes para una futura terapia de cáncer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, si no veo ninguna por aquí, hago una pregunta yo. Te quiero hacer 2 preguntas. Una es si la técnica está el pull down de DNA, ¿es factible hacerla con biopsias de tejido? ¿O qué cantidad de material de partida? Porque creo que todo lo que has presentado in vitro. El propio ensayo de pull down requiere mucha proteína nuclear. En este caso, por este ejemplo, por cada run, para daros una perspectiva, se hacían en placas de 150 centímetros cuadrados, 20 placas. O sea, se necesita alrededor de 1 o 2 miligramos de proteína nuclear. Vale, Entonces, no creo que es factible de biopsias. De tejidos sí, pero de biopsias, desde luego no. Y entonces entiendo que la idea es, una vez tengáis unos candidatos seleccionados, validarlo en modelos animales o en tejido humano. Vamos a quizás. empezar con esta línea de colangiocarcinoma, y ya más adelante pensaremos, porque por ahora es importante realmente averiguar que el silenciamiento, por ejemplo, de PURA, que efectivamente reduce la CNM4, y también no está aquí, hemos visto que también la célula prolifera menos, pero también hay que ver en células normales, que no tampoco tiene
O sea, buscamos factores de transcripción que son específicamente regulan solo CNM4. Y de esos casi 30 que están hasta ahora identificados, pues tendríamos suerte si nos quedamos con 2 o 3, ¿no? Porque siempre va así, pero hemos limitado, digamos, de unas condiciones bastante amplios. Es verdad que los factores de transcripción que se pegan al promotor también se podrían haber predicho, y de hecho se ha hecho con herramientas bioinformáticas, pero lo que buscamos con este ensayo de DNA pull down es ponernos en un contexto concreto, porque aunque por bioinformática se puede predecir que el promotor contiene binding sites de diferentes factores de transcripción, ahí nos falta el contexto, y por esto hemos preferido esta metodología que comparando una línea normal y una línea de colangiocarcinoma, podemos ver en este contexto concreto qué es lo que se une al promotor de CNM4. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vale, pasamos al siguiente, cuya primera autora es Elisa Melón, cambiando de tercio a enfermedad inflamatoria intestinal, y se titula A Single Cell RNA-seq Approach to Understand and Predict the Efficacy of Tofacitinib in Ulcerative Colitis. Cuando quieras, Elisa. ¿Me puedes poner la anterior? Sí. Yo, perdón. ¿Ahora? Vale, perdón. Bueno, lo primero, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar parte de los resultados que hemos obtenido hasta ahora dentro del proyecto Un enfoque a través de la técnica de secuenciación de single cell para comprender y predecir la eficacia de tofacitinib en colitis ulcerosa. La variabilidad y la imprevisibilidad de los tratamientos para colitis ulcerosa, dentro de los cuales encontramos tofacitinib, un inhibidor oral de JAK1 y JAK3, reduce nuestra respuesta de predecir la eficacia a estos tratamientos, con respuestas que van desde la remisión completa hasta la falta total de respuesta. El objetivo de este estudio es, por tanto, caracterizar el mecanismo de acción de tofacitinib e identificar los tipos celulares relevantes y los genes implicados en esta respuesta o resistencia al tratamiento utilizando la técnica de secuenciación de single cell. Para ello, lo que hicimos fue recoger biopsias de la zona activa del colon de pacientes con colitis ulcerosa, normalmente de la zona de sigma, justo antes de que comenzasen el tratamiento con tofacitinib, que es lo que nosotros denominamos semana 0, y 8 y 16 semanas más tarde. Fue en este último punto cuando se valoró la respuesta que habían tenido al tratamiento, clasificando a los pacientes como respondedores o no respondedores. Y las biopsias recogidas en estos 3 puntos fueron analizadas mediante la técnica de secuenciación de single cell, de 10x Genomics. En cuanto a los resultados de la transcripción génica, fuimos capaces de identificar dentro de las 60.000 células secuenciadas 43 tipos celulares bien diferenciados, agrupados dentro de poblaciones ampliamente descritas en el colon, como son las células plasmáticas, los linfocitos B, los linfocitos T, las células mieloides, células del estroma, epitelio y células cyclin. En cuanto al estudio de proporciones, demostramos una recuperación parcial del compartimento epitelial, en este caso mostrado en amarillo, y una reducción en el número total de células plasmáticas, en este caso mostrado en azul, a lo largo del tratamiento solamente en los pacientes respondedores. También observamos cambios a nivel de la expresión génica de estas poblaciones a lo largo del tratamiento, como es el caso, entre otros, del gen SCN8. Es un gen que codifica para una de las subunidades de la calprotectina y que está implicado en la inflamación y cuya expresión se ha visto que está aumentada en pacientes con colitis ulcerosa. Como podemos ver en este gráfico, en rojo vemos cómo disminuye la expresión de este gen a semana 8 y 16 exclusivamente en los pacientes que responden al tratamiento, y cómo esta bajada se correlaciona con una disminución de la población de neutrófilos y monocitos inflamatorios, en este caso en un fondo azul, en los pacientes respondedores. Por último, y en cuanto al estudio de la predicción de la respuesta a este fármaco, realizamos un análisis comparativo a semana 0, es decir, antes de que comenzasen el tratamiento, entre los pacientes que posteriormente responderían a tofacitinib y los que no. Y lo que observamos fue que había una expresión significativamente más elevada del gen IL-17A en los pacientes que no responderían al tratamiento. Resultados que más tarde fueron validados mediante qPCR.
Nuestro estudio proporciona, por tanto, evidencias de que la secuenciación por single cell de las biopsias intestinales puede arrojar algo de luz a la comprensión que tenemos actualmente sobre los mecanismos de respuesta o la falta de ella al fármaco tofacitinib. Demostramos una recuperación parcial del compartimento epitelial y una disminución en el número total de células plasmáticas en pacientes respondedores. Una disminución en la expresión del gen S100A8 en aquellos pacientes que responden al tratamiento, la cual se correlaciona con una disminución en la población de neutrófilos y monocitos inflamatorios, y por último, a nivel basal, una respuesta TH17 predominante en aquellos pacientes que posteriormente no responderían al tratamiento, lo cual, si confirmada en una corte más amplia de pacientes, podría ser utilizada como predictor de respuesta al tratamiento con tofacitinib. Muchas gracias por todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna, yo sí que tengo una. Nada, enhorabuena por el trabajo. En la parte clínica hemos visto que los pacientes que reciben tofacitinib responden peor si tienen una actividad más grave. La respuesta, ¿habéis mirado si el aumento, la respuesta basal TH17 más elevada se debe solo a que respondan o no, o si lo habéis correlacionado con la actividad endoscópica del paciente? Me refiero, los que tenían la respuesta TH17 más elevada tenían una actividad endoscópica más elevada y por tanto es el reflejo de mayor inflamación, ¿o es independiente? Sí, es completamente independiente. De hecho, hemos visto que a nivel basal los pacientes que no responden al tratamiento tienen elevados genes relacionados con la vía de la TH17, pero hay otros muchos genes relacionados con la inflamación como son la calprotectina o la lipocalin o otros genes que en este caso estarían aumentados en pacientes respondedores. Es decir, no vemos diferencias a nivel del momento inicial de la inflamación entre aquellos pacientes que responden y no responden. Y a nivel endoscópico todos los pacientes son pacientes que están bastante graves y que de hecho vienen de refractarios de otros tratamientos y parten todos de un Mayo de 3. Pues muy bien, muchas gracias y enhorabuena de nuevo. Gracias. El siguiente póster es de Marina Fuertes. Ha sido resultados a propósito de la estancia que nos ha presentado previamente. Y se titula Liver Spheroids, a robust human in vitro system for testing the therapeutic options of cyclooxygenase 2 in NAFLD and NASH. Vale, bueno, muchas gracias. Hola de nuevo. Gracias otra vez al CIBER, esta vez por haber seleccionado nuestro póster para presentarlo hoy. Básicamente son los resultados preliminares de nuestra prueba de concepto de la traslación a humano de nuestros modelos en vivo en ratón. Como he comentado anteriormente, históricamente en nuestro laboratorio hemos venido trabajando con la enzima COX-2 y nuestros modelos sobreexpresan COX-2 en hepatocito, y estos modelos, cuando son sometidos a dietas modelo para NAFL y para NASH, presentan una protección en versus a los efectos principales, como son pues, menor hiperglicemia o una menor fibrosis. Cuando nos quisimos plantear hacer la traslación a humano, propusimos modelos in vitro. Y también un punto importante es poder tratar estos modelos in vitro con prostaglandinas o con COX-2 después de haber iniciado la patología. Para ello, como he comentado antes, lo que hacemos es combinar las líneas CEPT2 y el X2 en esferoides en una proporción 10:1, que es más o menos parecida a una proporción fisiológica. Y estos esferoides son estimulados tanto con ácidos grasos como con TGF-beta y posteriormente tratados con prostaglandinas. Los resultados preliminares de estos ensayos demuestran que los esferoides tratados primero con ácidos grasos y posteriormente con prostaglandinas tienen una reducción de la estatosis y del daño hepático. Esto lo vemos tanto con una menor acumulación de lípidos, así como una reducción en marcadores de fibrosis y también con una reducción del daño celular. Por otro lado, los esferoides que están estimulados con TGF-beta y posteriormente tratados con prostaglandinas también tienen una reducción en la fibrosis hepática de estos esferoides. Y esto lo vemos tanto con una reducción en la activación de células esteladas, con una menor fosforilación de SMAD y menor expresión de colágeno y bimentina, así como también una reducción en la apoptosis con una reducción del marcaje de caspasa-3. Como he dicho, estos son nuestros resultados preliminares y nuestra prueba de concepto de nuestra traslación a los modelos in vitro.
Y en lo que estamos trabajando ahora es en lo que os he comentado anteriormente, que es lo que me llevo de la estancia, que es la diferenciación a células estrelladas a partir de IPS. ¿Por qué son interesantes estas células en sustitución de la línea LX2? Principalmente porque tienen un fenotipo no activado de base, ¿vale? Se encuentran en un estado quiescente y nos permite poder evaluar realmente la activación de estas células en nuestro modelo. Además que son plenamente funcionales y tienen marcadores para célula estrellada. En combinación con las líneas EPG2 o idealmente con hepatocitos primarios, estamos generando estos esferoides que son estimulados por un lado con ácidos grasos o TGF-beta y posteriormente tratados con prostaglandinas o directamente con la enzima COX-2. Y idealmente, más adelante, lo que intentaremos será derivar organoides hepáticos a partir de IPS, ya que estos organoides pues, nos ofrecen una traslación un poco más real o más fisiológica, debido a que mantienen un poco la organización espacial de las células, tienen en cuenta las interacciones célula-célula y la interacción célula-matriz. Y eso es todo. Simplemente apuntar que este trabajo se hace a caballo entre el laboratorio de la doctora Paloma Martín Sanz en Madrid, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y el laboratorio de Marta Casado en el Instituto de Biomedicina de Valencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Marina, muy bonito el trabajo. Te quería preguntar, cuando dices que sobrecargas con ácidos grasos, ¿te refieres a alguno en especial? Sí, lo estamos haciendo con ácido palmítico, pero también nuestra idea será más adelante hacer combinaciones, palmítico-leico o otros tipos. Pero ahora solo estamos trabajando con ácido palmítico. Vale, gracias. Nada. Gracias, muy interesante. La pregunta que yo tengo es, ¿cuánto tiempo duran estos esferoides? Y la proporción entre las estrelladas y los hepatocitos, ¿cuál es? Porque entiendo que unas proliferarán y otros no. Me refiero, por ejemplo, ¿es un buen modelo para estudiar activación de las estrelladas? No sé si me he explicado lo que quiero decir. Sí. A ver, primero, ¿cuánto tiempo duran? Los puedes dejar bastante tiempo, o sea, bastantes días. Nosotros estamos trabajando empezamos a estimular a las 48 horas, ¿vale? O sea, desde que tú siembras las células, a las 48 horas es cuando se han formado bien las esferas, y a partir de aquí es cuando empezamos a estimular con ácidos grasos durante 48 horas más y luego 17 horas con prostaglandinas. Pero es verdad que podríamos dejarlas más tiempo. Realmente en cultivo te pueden aguantar más de una semana tranquilamente. Y luego, en cuanto a las proporciones, con estas líneas celulares, o sea, EPG2, LX2, estamos en proporciones 10:1. Debido a que son líneas celulares las dos proliferan. Entonces, realmente los esferoides siembras 2000 células, pero cuando acabas el tratamiento tienes más de 2000 células, ¿vale? Pero entendemos que las dos se están dividiendo más o menos por igual. El problema viene cuando vamos a hacer la traslación a EPG2 con estrelladas, por ejemplo, derivadas de IPS, o con hepatocitos primarios y derivadas de IPS. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si trabajamos con EPG2 y estrelladas derivadas de IPS, las EPG2 se van a diferenciar, pero las estrelladas probablemente no. Entonces aquí es lo que estamos de hecho ahora mismo trabajando, en encontrar qué proporción inicial nos permite que al final del tratamiento más o menos se mantenga esta proporción 10:1. La proporción 10:1 obviamente no es 100% fisiológica, porque obviamente siempre va a haber en condiciones normales en el hígado muchísimos más hepatocitos que células estrelladas, pero sí que hay que aumentar un poquito la presencia de las estrelladas, porque si no pierdes completamente el efecto, o sea, no verías realmente su efecto en el modelo. Pero claro, también trabajar con una proporción 2:1 o 1:1 tampoco sería fisiológica, porque entonces verías mucho más el efecto de las estrelladas en versus al hepatocito, teniendo en cuenta que en el hígado hay muchísimos más hepatocitos. Entonces es un poco un compromiso entre lo más cercano a la fisiología y lo que te permita estudiar el efecto de las estrelladas in vitro. Pero sí, básicamente, sobre todo con las estrelladas diferenciadas de IPS, es encontrar la proporción inicial que al final del tratamiento te permita tener algo más o menos entre camino de que esté cerca, que unas se dividen y las otras no. Muy bien.
Mi pregunta va en relación al daño, ¿no? Y porque has dicho que habéis mirado muerte celular por apoptosis. Y mi pregunta es si habéis mirado otros tipos de muerte celular como la necroptosis o la piroptosis, que además son muy proinflamatorias, a lo mejor en el contexto de la enfermedad podrían tener mucho a ver, ¿no? No, de momento no, solo hemos mirado caspasa, de momento. Sería una buena idea. Sí, sí, totalmente. ¿Hay más preguntas? No. Pasamos al siguiente póster. La primera autora es Esther González, del grupo de Isabel Fabregat, y es un estudio en colaboración con Maite García de CIMA y el grupo de Jordi Brooks, y se titula Characterization of TGF-beta Signaling in Sorafenib-resistant HCC cell lines, use of an epigenetic inhibitors that impairs the TGF-beta pathway as a sensitization strategy. Bien. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar los resultados de este trabajo en estas jornadas. En la actualidad existen disponibles distintas estrategias terapéuticas para tratar el hepatocarcinoma celular, pero los resultados en cuanto a supervivencia no son siempre los esperados. Es por ello que en este momento se están buscando nuevas terapias que permitan mejorar estos resultados. En este sentido, el uso de inhibidores de TGF-beta presenta un importante interés. TGF-beta actúa a nivel del tumor en el estroma, favoreciendo la progresión tumoral y el escape inmune, y también a nivel de la célula tumoral. En este sentido, el TGF-beta puede tener un papel dual, que puede ser un efecto supresor, pero también puede actuar promoviendo la progresión del tumor. Por tanto, el uso de los inhibidores del TGF-beta pasa por una caracterización inicial del rol de TGF-beta en la célula tumoral. En el contexto de una posible utilización de estos inhibidores de TGF-beta en una segunda línea de tratamiento en hepatocarcinoma celular, el objetivo de este trabajo fue evaluar si en la adquisición de una resistencia al sorafenib por parte de las células de hepatocarcinoma existe alguna alteración en los elementos de la vía del TGF-beta que puedan comprometer el uso de los inhibidores. Para analizar este aspecto, seleccionamos una batería de células con diferentes características fenotípicas y también con una diferente respuesta y sensibilidad al TGF-beta, y lo que hicimos fue generar sublíneas resistentes a sorafenib. La caracterización de la vía del TGF-beta en estas líneas mostró que en aquellos casos en los que la línea presentaba una alta susceptibilidad a los efectos supresores del TGF-beta, el desarrollo de una resistencia al sorafenib conllevaba el bloqueo total o parcial de la vía canónica del TGF-beta, y este efecto venía acompañado por la pérdida total de la expresión del TGF-beta receptor 2 en el caso de las células EP3B y por una reducción importante de los niveles de expresión del receptor 1 en las células HU-H7. Para el resto de las líneas celulares utilizadas en este experimento, que presentaban una menor susceptibilidad a los efectos supresores del TGF-beta, no se observaron estos cambios en la vía canónica. Efectivamente, los estudios de viabilidad celular mostraron que este bloqueo en la vía canónica conllevaba una limitación de los efectos supresores del TGF-beta en células EP3B y HU-H7 resistentes a sorafenib. A continuación, lo que hicimos fue evaluar el efecto del inhibidor del TGF-beta galunisertib en estas células resistentes a sorafenib. Los resultados mostraron que en la mayor parte de los casos el tratamiento con este inhibidor no promovía el aumento de la proliferación de la célula tumoral, a excepción de las células PLC. Además de estos inhibidores específicos del TGF-beta, existen otras moléculas que pueden actuar sobre la vía del TGF-beta entre sus efectos. Este es el caso del inhibidor epigenético CM272, que modula la actividad de la DNA metiltransferasa DNMT1 y la histona metiltransferasa G9A. Los resultados de este trabajo muestran que este inhibidor, esta molécula, es capaz de atenuar la activación de la vía del TGF-beta en células de hepatocarcinoma celular, y que de forma específica estos efectos están ligados a la inhibición de la histona metiltransferasa G9A, como muestran estos experimentos de pérdida de función.
En resumen, los resultados de nuestro trabajo nos permiten concluir que en aquellas líneas de hepatocarcinoma celular con una alta susceptibilidad a los efectos supresores del TGF-beta, la adquisición de una resistencia al sorafenib conlleva la aparición de un bloqueo total o parcial de la vía de señalización del TGF-beta. Por tanto, pacientes con este tipo de alteraciones pueden beneficiarse de un tratamiento con inhibidores del TGF-beta. Además, hemos identificado la molécula CM272 como un inhibidor epigenético que puede también funcionar como un inhibidor de la vía del TGF-beta y, por tanto, tener una importancia terapéutica en el contexto del hepatocarcinoma celular. Para terminar, me gustaría agradecer al CIBER, que es la entidad que financia este proyecto a través de su convocatoria de investigadores emergentes. Este proyecto se ha concedido a los 4 investigadores que aparecemos en pantalla: Maite García Fernández Barrena, María Reitz, Javier Vaquero y yo misma. Pertenecemos a 3 grupos CIBER diferentes y, por tanto, llevamos a cabo este proyecto de forma colaborativa. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Mira. Gracias. Sí, se oye. Felicidades por el trabajo, es muy bueno. Gracias. Yo quería preguntarte sobre la autofagia, si habíais podido mirar autofagia cuando usáis este inhibidor, o si habíais podido ver si había alguna relación. No, hasta el momento no hemos podido estudiar autofagias y hemos hecho evaluación de apoptosis, pero no de otros tipos de regulación. Y sí, por supuesto, sería interesante ver qué está ocurriendo a ese nivel en nuestras células. Enhorabuena. Gracias. Vale, si no hay ninguna pregunta, pasamos. Muchas gracias, Gracias. Esther. Pasamos al siguiente póster de Miriam Tarrado, del grupo de Marta Cascante, que bueno, han sido súper participativos y han batido el récord de envío de póster, así es que todos tomaremos nota para el año que viene. Y se titula Characterization of Tumor Metabolic Reprogramming to Overcome Acquired Therapeutic Resistance in Colorectal Cancer. Cuando quieras, Miriam. Vale. Hola, buenos días. Primero de todo, muchas gracias para la invitación por que presentemos parte de nuestros resultados. Voy a presentar los resultados del proyecto La reprogramación metabólica comodiana contra la adquisición de resistencia terapéutica en cáncer colorectal. Bueno, vamos a trabajar en este proyecto hemos trabajado con 3 inhibidores del ciclo celular, como son palbociclib, abemaciclib y ribociclib, que están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento de cáncer de mama, y en este caso nosotros queremos evaluar su efecto en cáncer colorectal. Así que hemos usado 2 líneas celulares de cáncer de colon y, después de optimizar el tiempo de tratamiento y las concentraciones óptimas, hemos medido las tasas de consumo y producción de diferentes metabolitos por espectrofotometría y HPLC, el consumo de oxígeno, la acidificación extracelular y el flujo de protones, así como niveles de proteína, y también un análisis de expresión génica mediante RNA-seq. Y todos estos datos los hemos integrado en modelos metabólicos de escala genómica. Para ello, empezamos con un espacio de soluciones que es potencialmente infinito, en el cual añadimos unas restricciones de estequiometría usando el modelo matemático de escala genómica humano, en este caso es el RECON 3D, y también la direccionalidad de las reacciones, obteniendo así un espacio de soluciones que es estequiométrica y termodinámicamente posible. Para restringir más este espacio, añadimos los resultados experimentales de la condición control, obteniendo esta vez un espacio de soluciones control. Y para ver la transición y la adaptación metabólica que sufren las células al inhibidor de ciclo celular, lo que hacemos es la transformación metabólica mediante la integración de los datos expresados diferencialmente y también de la producción y los consumos diferenciales de la condición tratada con los inhibidores de ciclo. Teniendo en cuenta que esta reprogramación metabólica es la que puede aportar la generación de resistencia, lo que hacemos es una búsqueda sistemática de inhibidores metabólicos que puedan inhibir esa fase de transición entre los 2 estados.
vemos que a lo que refiere a la capacidad inhibitoria simple de la proliferación de los 3 inhibidores, abemaciclib es el que presenta mayor eficacia, con un orden de magnitud inferior en la IC50, y en el consumo y producción de glucosa y lactato vemos que las células se comportan diferentes según el inhibidor de ciclo que hemos usado. Por otro lado, vemos un comportamiento igual cuando se trata del metabolismo de la glutamina. Los 3 inhibidores provocan un aumento del metabolismo de la glutamina, así como de la respiración y de la fosforilación oxidativa. Como hemos dicho antes, si utilizamos estos modelos metabólicos de escala genómica para ver esta transición de control a la condición tratada, podemos agregar las diferentes reacciones según las vías metabólicas y compararlas respecto a la condición control. Y podemos ver que algunas vías sí que se encuentran disminuidas, pero nos interesan las que están aumentadas. Y sobre todo hay muchas vías del metabolismo de aminoácidos y del metabolismo de ácidos grasos. Por lo tanto, estas vías son dependencias metabólicas que pueden representar potenciales vulnerabilidades en estas células y que se pueden abordar mediante terapias combinadas con estos inhibidores del ciclo celular en combinación con inhibidores de estas vías metabólicas. Y este proyecto ha sido financiado por el CiberHD principalmente, también la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Me gustaría dar las gracias a todo el grupo de investigación y sobre todo remarcando el trabajo de Carles Foguet, que ha hecho el análisis computacional, y de Josep Tarragó, Claudia Hernández y Àlex Forga, que han participado en la parte experimental, y de Marta Cascante y Timothy Thompson para el diseño y discusión de resultados. Muchas gracias. Pues pasamos a preguntas sobre este póster. ¿Ninguno? No hay ninguna pregunta. Si no hay ninguna, Miriam, te hago yo una. ¿Cuál crees que sería la combinación más prometedora de los fármacos que has testado in vitro para aplicar? Al principio no te he oído. La propuesta más prometedora que tú crees que para la práctica clínica, el fármaco que tú crees que apunta mejor después de tus resultados in vitro. De momento hemos empezado mirando las cosas que son comunes en los 3 para encontrar una terapia que vaya bien combinada con los 3. Pero también estamos mirando esto de específicamente si uno tendría una terapia combinada que iría bien con este pero no con los otros. Y sí que vemos esto, que abemaciclib tiene efectos con dosis mucho más bajas, y esto es muy interesante para la clínica, pero también vemos que palbociclib activa vías con mayor significación que los otros 2. O sea que también tiene un efecto quizás rebote más grande, y una terapia combinada podría tener una mayor sinergia. Sí que ribociclib de los 3 vemos que es el que quizás se queda más corto. Perfecto, pues muchas gracias. De nada, a Miriam. vosotros. Y ya pasamos a la última presentación de Elena Fernández Castañer, del grupo de Meritxell Gironella, titulado MIR 181 Expression Increases in Ductal Cells from Malignant and Premalignant Pancreatic Tumors, whereas expression of its actin and metabolic related targets decreases accordingly. Vale, bueno, muchas gracias, y antes que nada también agradecer al tribunal que me ha dado la oportunidad de estar aquí exponiendo los resultados de nuestro grupo. Bueno, yo soy Elena Fernández, como habéis dicho, y soy doctoranda del grupo de CiberHD de Oncología Gastrointestinal y Pancreática en el IDIVAPS aquí en Barcelona. Entonces, bien, en este estudio, el objetivo principal de este estudio era un poco analizar los eventos tempranos que suceden durante el establecimiento del adenocarcinoma ductal pancreático, PDAC en inglés, ¿no?, que es el tumor pancreático más habitual. Entonces, para poder estudiar estos eventos tempranos, escogimos un modelo de lesión premaligna, que son las neoplasias intraductales mucinosas papilares, un nombre muy largo, también resumidas como IPMN del inglés. Entonces, ¿qué hicimos?
hicimos un análisis de expresión tanto de microRNAs como de RNAs mensajeros, ya que sabemos que los microRNAs, en este caso, nuestra molécula de más interés, están alterados, ¿no?, durante este proceso de, digamos, malignización. Entonces, mediante análisis bioinformáticos y también de enriquecimiento funcional, ¿no?, intentamos correlacionar la expresión de los microRNAs y mRNAs desregulados y encontrar vías que estuviesen alteradas tanto en las neoplasias benignas como en el tumor. Entonces, después de este análisis bioinformático, vimos que había un microRNA en concreto que fue el que más llamó nuestra atención, que es el MIR181A, que estaba relacionado con ciertas vías que tenían relación, ¿no?, con esta progresión tumoral. Para estudiar más en concreto el efecto de este microRNA, utilizamos un modelo de células humanas ductales no tumorales. Entonces sobreexpresamos este microRNA que se encontraba sobreexpresado en nuestros análisis bioinformáticos y vimos que algunos de sus potenciales, ¿no?, dianas mecanísticas estaban, bueno, disminuían, ¿no?, la expresión después de aumentar la expresión de este microRNA. Entonces, estas moléculas, estas dos proteínas que estudiamos, son SEL1L y EPB4, lo resumiré para no decir el nombre entero, que son un efector metabólico y un regulador del citoesqueleto de actina. Es decir, son dos proteínas que juegan un papel crucial en dos vías que habíamos visto alteradas en nuestros estudios previos. Entonces, ¿qué pasa en el estudio que os voy a presentar? Lo que hemos hecho ha sido estudiar cómo se expresan, ¿no?, qué niveles de expresión tienen nuestro microRNA de interés, el MIR181A, y sus dos potenciales dianas, que son EPB4 y SEL1L. Para eso hemos utilizado la técnica de RT-qPCR en muestras de tejido de pacientes y, por otro lado, para ver los patrones de expresión de estas moléculas, hemos utilizado técnicas de inmunohistoquímica para analizar EPB4 y SEL1L y de hibridación in situ para estudiar los patrones de expresión del microRNA 181A. Entonces, respecto a los datos de expresión, hemos visto en la cohorte estudiada que MIR181A está significativamente sobreexpresado en la neoplasia, digamos, benigna y en el tumor. Y, paralelamente, ¿no?, en el sentido contrario, hemos visto que sus dos potenciales dianas están infraexpresados, tanto en las lesiones premalignas como en el tumor. Y de hecho, estos datos correlacionan significativamente y negativamente entre ellos, de manera que cuando el microRNA, ¿no?, está sobreexpresado, pues de manera significativa decrece la expresión tanto de SEL1L como de EPB4. Por otro lado, también quisimos estudiar, ¿no?, cómo estas diferencias de expresión se veían, ¿no?, sobre los diferentes tipos celulares que hay en el tumor pancreático y en la lesión. Entonces, ¿no?, respecto a la hibridación in situ del MIR181A, que os presento aquí a la derecha, pudimos ver que en el tejido sano las estructuras ductales no daban tinción, es decir, estaban totalmente negativas para la expresión de este microRNA, o los niveles eran tan reducidos que no los podíamos detectar. Sin embargo, en las células ductales, ¿no?, de estas lesiones premalignas y de las estructuras glandulares de los tumores ductales, la expresión de este microRNA aumentaba. Aquí pues, quizás es un poco difícil de ver, pero este perfil liloso nos indica que hay expresión de este microRNA, y aquí en el tejido tumoral quizás es más evidente, ¿no?, que en estas estructuras glandulares hay un aumento de expresión respecto al tejido sano. Paralelamente, aquí a la derecha podemos ver los resultados de las inmunohistoquímicas de nuestras dos proteínas de interés. Entonces podemos ver como EPB4 aquí en las estructuras ductales sanas da una tinción detectable, sutil pero detectable, que se pierde en las estructuras glandulares del tumor. Sin embargo, SEL1L sí que, pues, sorprendentemente, presentaba un perfil de expresión que era simétrico al del MIR181A, de manera que las estructuras ductales apenas daban tinción y este nivel de expresión lo veíamos aumentado en las estructuras glandulares del tumor. Respecto a la lesión preneoplásica, los resultados de las inmunohistoquímicas fueron bastante similares en ambos casos, dieron unos patrones de tinción muy parcheados que hacía que, bueno, la interpretación fuese, si más no, complicada.
Entonces, con todas estas cosas que os he mostrado, ¿qué podemos concluir? Pues hemos visto, ¿no?, que el 1181A, ¿no?, analizar su expresión nos permite diferenciar entre el tejido sano, la lesión preneoplásica y el tumor, tanto mediante PCR como mediante hibridación in situ. Hemos visto que lo mismo sucede, ¿no?, en el caso de las dos proteínas de interés, EPB4 y SEL1L, tanto a nivel de PCR como de inmunohistoquímica, permitían distinguir tejido sano, tejido preneoplásico y tejido tumoral. Entonces, podemos decir que EPB4 y SEL1L son potencialmente targets, es decir, dianas del 1181A, pero sí que es verdad que mirando la tinción de las células ductales, tanto de tejido sano de IPMN como de PDAC, el patrón de expresión que muestran EPB4 y el 1181A es opuesto, por tanto, mecanísticamente sería más posible que fuesen dianas, ¿no?, EPB4 de 1181A, pero este patrón de expresión es simétrico en el caso de SEL1L, lo cual hace que sea un poco más difícil esta línea argumental. Entonces, en conclusión total, podemos decir que estos resultados sugieren que el 1181A puede participar en los procesos de malignización de las lesiones IPMN hacia adenocarcinoma ductal pancreático, modulando proteínas que regulan tanto, por ejemplo, la estructura del citoesqueleto como el metabolismo. Y ya está. Gracias. ¿Alguna pregunta para el trabajo de Elena? Sí, una pregunta aquí. Bueno, mientras te hago yo una pregunta, y es que aprovecho mientras va el micrófono, con los datos que has presentado, realmente ¿puedes decir que hay una interacción directa en estas proteínas en EPB4 y SEL1 con el microRNA 181? Sí, de hecho, muy buena pregunta. Claro, hay, digamos, muchos datos detrás de todo esto que tampoco me ha dado tiempo de presentaros y que de hecho son también de estudios preliminares que no aparecen aquí, pero este estudio bioinformático que os he presentado al principio de todo era un estudio, digamos, destinado a intentar buscar posibles dianas directas, y en el proceso de selección de los candidatos, de las dianas candidatas, digamos que incluimos criterios como, por ejemplo, la presencia de secuencias diana en el 3'UTR de nuestras proteínas de interés, información sobre los datos de expresión. Por tanto, sí que es verdad que hay información detrás que respalda la posibilidad de que sean dianas. Aún así necesitaríamos el experimento definitivo, ¿no?, que es un ensayo de luciferasa, por ejemplo, de hibridación directa del microRNA a las regiones de regulación de las proteínas diana, que eso todavía está pendiente. Gracias. Felicidades, Elena, es muy bonito el estudio. Yo quería preguntarte si técnicamente os habíais planteado poder detectar el RNA-ISH con una detección por inmunohistoquímica de la proteína diana en cuestión en el mismo tipo celular. Sé que es difícil, ¿eh? No sé si os lo habíais planteado. No, pero la verdad es que es una idea muy buena, porque sí que es verdad que con la detección con anticuerpo a veces estamos afrontando otros problemas que no ves la proteína, pero al final no realmente los datos que estamos presentando son de expresión de RNA mensajero, así que es una idea buenísima. Gracias. Felicidades, ¿eh? Preguntas ya. Muchas gracias, Elena. Y antes de cerrar la sesión, bueno, invito aquí a Rafa a cerrarla conmigo y a hacer los honores de los premios. Tenemos que pedir. Pídelo, sí, hasta aquí. Si me podéis poner la última presentación, la mía, sí, por favor. Antes de que Sofía presente a los ganadores de los premios, que ella ya explicará después en qué consiste el generosísimo premio que podemos dar, yo quería hacer unos pequeños comentarios para cerrar la jornada. Lo primero es que yo creo que estas jornadas tienen una... Decía que antes de que Sofía entregue los premios generosísimos que hemos sido capaces de conseguir para esta edición,
yo quería hacer un pequeño balance y cierre de las sesiones de este año, de las jornadas. Lo primero es que estas jornadas tienen una triple misión, una que es la más importante quizá, al menos desde la perspectiva de la dirección, que es rendir cuentas y comentar a todos los investigadores el trabajo de la dirección. La segunda es mostrar el estado de nuestra actividad científica, y yo creo que, al menos en lo que respecta a los jóvenes investigadores, esto ha quedado claramente puesto de manifiesto en esta sesión, de manera, yo creo que muy brillante y sobre todo muy esperanzadora de cara al futuro. Perdón. Y la tercera misión es la que corresponde a las sesiones temáticas posteriores, que es la del networking, que espero que disfrutéis de las sesiones que a partir de las 11:30 pues están previstas. Yo quería dar las gracias de verdad a todos vosotros por vuestra asistencia, recuperar esta normalidad de estar juntos, aunque sea con mascarilla, es un hecho muy importante para todos, yo creo que es de celebrar, y también quisiera dar las gracias a quienes están conectados online, que ayer fueron hasta 144 personas, con lo cual cerca de 200 personas han estado presentes en un momento u otro en estas jornadas, lo cual yo creo que es un motivo de alegría realmente para todos. Y entonces nada más, hasta pronto en las próximas jornadas, y Sofía, por favor, presenta a los pósteres y muchas gracias a todos. Bueno, pues después de la difícil deliberación que ya os ha comentado antes María, que nos ha costado decidir quiénes serían los premiados, pues se han seleccionado 3 pósters ganadores. ¿Se la puedes poner? Por favor, es que no tengo. Que están aquí indicados, y los premios van para Esther González Sánchez del IDIBEI, para Miriam Terrado de la Universidad de Barcelona y para Marina Fuertes del Instituto de Biomedicina de Madrid. Enhorabuena a las 3 ganadoras por este premio, que os estoy buscando. Aquí veo una, la otra, si les podemos dar un aplauso quizás. Sí, ahora os comento el premio. Hay muchas restricciones en cuanto a otorgar premios. Entonces, el premio de estos pósters es una ayuda de formación de hasta 1.500 euros, ¿vale? Para que invirtáis pues, en un congreso internacional, en un curso, en lo que necesitéis, obviamente haciendo la compra a través del Internet del Ciber, como no. ¿Vale? Pero tenéis pues eso, hasta 1.500 euros para invertir en actividades de formación, ¿de acuerdo? O sea que espero que lo aprovechéis, claro que sí. Venga, pues y muchas gracias a todos los ponentes por haber presentado vuestros datos, y a vosotros por estar aquí y los que habéis seguido la sesión desde casa. Venga, muchas gracias. Ya está.